Ahí va la grabación. Bien, pues buenas tardes a todos o buenos días para los que nos vean con posterioridad, queridos familiares. Nos es muy grato recibirles aquí en esta reunión. Gracias a los que están conectados, el usuario Dago, María CM, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Y pues bueno, comentábamos en un principio que tuvimos muy poco registro de algunos familiares para nuestra sesión del día de hoy. Probablemente sea el horario, es probable que tengamos que explorar un poquito que quizás sea el horario, que no sea tan conveniente, o quizá el día, porque también a veces dicen que cuando es viernes y el cuerpo lo sabe, pues ya mucha gente ya anda en otras cosas, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta reunión tiene la intención de que podamos comentar con ustedes cómo hemos visto la situación del COVID, la pandemia, porque pues francamente hemos tenido mucha, no sé si llamarle presión, pero sí mucha inquietud de parte de algunos familiares en querer ver a sus abuelos, querer ver a sus papás, a su mamá, a sus parejas. Hoy me comentaban una situación importante que decían, es que normalmente hablan de papás y mamás, dice, pero mi esposo está ahí, entonces creo que sí también es importante hablar de las parejas. A veces tenemos aquí esposos o esposas y pues bueno, sí sería importante decirles a ustedes que entendemos, perfectamente entendemos que ya hay una cierta inquietud o mucha inquietud por quererlos ver, por querer saber cómo están, por quererlos abrazar. Y entendemos perfectamente bien que las llamadas o videollamadas pues no han sido suficientes y que pues ya casi 2 años de esta problemática que la verdad es que nos ha afectado a todos muchísimo. Y pues hemos revisado las estadísticas, hemos estado al pendiente de la información por parte del gobierno estatal y federal y pues lo que queremos y esperemos que así nos los tomen, queridos familiares, es estar en las mejores condiciones y disminuir al máximo posible el riesgo de contagio para nuestros abuelos. Fíjense que la inmensa mayoría ya está vacunado y pues esto nos da una satisfacción y un alivio parcial porque del todo no podemos asegurar que no pueda haber contagio después de una vacuna. Estamos entendiendo, y ahorita me gustaría que la doctora Vivi Nieto nos explicara un poquito acerca de esto, porque si bien es cierto que las vacunas nos ofrecen cierta inmunidad, no lo hacen al 100% y lo que estamos observando en las observaciones clínicas que se hacen a lo largo y ancho del país es que sí siguen habiendo contagios, reducidos por supuesto, pero el índice de mortandad ha sido mucho menor. Entonces, esto queríamos exponerles en primer lugar en unos cuantos minutos para que ustedes nos comprendan y que podamos estar también en sus zapatos, sí, cierto, que podamos estar nosotros en el entendido de que estamos pues en el mismo equipo, ¿no? Y reduciendo al máximo posible la posibilidad de contagio para nuestros pacientitos. Entonces, Vive, ¿por qué no nos platicas, por favor, en términos clínicos, qué ha sido lo que has estado observando, lo que has estudiado en los últimos días y de cómo vemos el panorama de los contagios ahora? Bueno, primero buenas tardes a todos ustedes. Este, ¿Sí me escuchan? Sí, sí, escucha perfecto. Em, Primero que nada, a nivel de contagios, sí han bajado el índice de contagios en ciertos grupos de población, pero no en todos. Sí hay contagios todavía, aunque estén vacunados. Aquí es muy importante mencionar que la vacuna está hecha contra un tipo del virus. Ajá. Entonces, hazte cuenta que el virus es como si fuera eh, un popote. Ajá. Entonces, la primera parte del popote es igual en todos los tipos de virus. La parte final del popote es lo que cambia y es lo que se llama variante. La variante delta, la variante gamma, beta, entonces es la última parte lo que cambia. La vacuna está hecha de un tipo de popote, ajá, que es la cadena original del virus. Como la parte final cambia, entonces no genera por completo
la inmunidad, sino que la última partecita es lo que permite un nuevo contagio de alguna variante, porque no es, la vacuna no protege al 100% contra esa variante, pero sí contra la primera parte, contra la, digamos, la parte que tienen en común. Entonces, el cuadro clínico que se presenta no es tan grave, no es tan intenso como si no tuviéramos una vacuna. Por eso ha disminuido la cantidad de contagios que hay, pero sí llega a haber contagios. Ajá. El cuadro clínico es menor, pero también llega a presentarse complicaciones. El hecho de que el cuadro clínico sea menor no quiere decir que no voy a llegar a necesitar oxígeno o que no voy a llegar a intubarme, pero quizás ya no llegue al último paso, que es fallecer. Entonces, es importante vacunarse, sí, es importante vacunarse y aunque estemos vacunados, hay que continuar con las medidas de seguridad. Si se fijaron en el semáforo epidemiológico a nivel federal, eh, el día de hoy ya solamente 4 estados permanecen en semáforo naranja, el resto prácticamente en semáforo amarillo. No haya estados en verde y tampoco haya estados en rojo. Eso quiere decir que mantenemos aún contagios no tan elevados, pero sin embargo hay que seguir manteniendo las precauciones. No sé si tengan alguna duda. Bien, ahorita conforme pues vayamos avanzando en nuestra plática, si alguno de ustedes tiene alguna duda, háganos favor de comentarla. Y pues mientras tanto también invitamos a Eduardo, que es nuestro compañero y amigo aquí en Sinancay, y que además de ser el encargado del capital humano aquí con nuestras enfermeras, pues también es el psicólogo de nuestra institución. Platícanos, por favor, mi querido Eduardo, tú qué has observado en estos momentos, porque pues también nuestros familiares están preocupados de cómo estarán nuestros pacientitos adentro. Yo he escuchado, porque he platicado con varios de ustedes familiares, en donde me dicen, pues es que mi mamá, mi esposo, mi esposa, pues deben de estar hartos y yo como que los veo mal en las videollamadas, entonces yo creo que ellos deben de extrañarme y deben de querer estar con nuestros familiares. Hay algunos familiares que han insistido en sacar a los pacientes, pues ya sea que a la misa, que a comer, que a celebrar el aniversario. Y pues bueno, ha sido una situación pues un tanto, ¿qué decirles? Un tanto incómoda porque entendemos perfectamente bien que los quieren sacar, que los quieren abrazar, que quieren estar con ellos pero pues bueno, decirles también cómo están ellos, creo que también es importante y pues bueno, ¿qué podemos hacer al final de cuentas después de lo que estamos viendo en estos escenarios? ¿Tú qué has observado, Eduardo? ¿Qué nos puedes platicar? Porque tú ya traías algo preparado. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Y pues sí, efectivamente creo que es muy importante poder tener como estos espacios para poder platicar un poquito de este tema. Resaltando bueno, lo que comentaba ahorita la doctora Vivi, lo que nos comentabas tú, Pedro, es muy importante tener conocimiento, tener información. Eso es como el primer paso. Estamos en un tema donde, si bien es cierto, llevamos 2 años, casi 2 años de pandemia y nada ha sido igual. ¿Qué provoca esto en nosotros? Pues provoca un sinfín de cambios que no solamente son a nivel general, ¿no? A nivel sociedad, es a nivel personal y cambian muchísimo y nos han hecho, nosotros lo decíamos con el título, ¿no? Como de la plática, ¿no? Como la otra pandemia, esta pandemia que nos hace forzosamente volvernos a relacionar, volvernos a cuestionar un poquito, que nos hizo vulnerables porque desconocemos. Entonces, bueno, lo primero que hemos observado y que creo que es muy importante mencionar
es si de verdad estamos informados y si esta información que nosotros estamos teniendo sobre la pandemia, porque viene el día a día, porque como decía la doctora Vivi, los escenarios van cambiando, los picos de contagios, como puede haber un tercero o se pronostica un cuarto, como podemos estar en un semáforo naranja, como podemos volver a un escenario C. Entonces, todo esto es muy importante. Entonces, lo primero que observamos es cuestionarnos qué información estamos teniendo, qué fuentes estamos adquiriendo para poder tener esta información. Hay mil información en redes sociales, mucha puede ser mentira, mucha puede ser alarmante, otra no. Entonces nos avasallamos de tanta información que no sabemos hacia dónde dirigirnos, qué hacerle caso, ¿no? Porque tan solo basta salir a la puerta de tu casa y sentir que no existe la pandemia, porque por cuestiones económicas a lo mejor siguen abiertos locales, plazas, etcétera. Entonces es muy importante tener conocimiento y tener contexto sobre todo de en qué semáforo estoy parado, en qué prevención debo de tener, cómo debo de cuidarme, hasta temas de si de verdad sabemos qué es la pandemia, lo que decía la doctora Vivi, la vacuna qué nos otorga, qué protección nos da, que esto no quiere decir que, bueno, ya somos inmunes y no vuelve a pasar. Entonces, punto número uno es la información que adquirimos, cómo la estamos procesando, si de verdad la información que estamos teniendo es la real, creo que eso es muy importante. Al no tener tanto control de la información, pues hay cosas que se pueden volver virales y que pueden ser no ciertas y las tomamos como tal. ¿Y qué pasa? ¿Y a qué voy con este punto? Es que el desconocimiento de la situación nos mueve, ¿no? La tranquilidad natural del ser humano, cuando conoces las cosas, pues nos da tranquilidad. Al no conocerlas, no nos otorga esa tranquilidad. Entonces, es muy importante informarnos, ¿no? Y tener una noción, sobre todo, del contexto en el que nos encontramos. Otra cosa que es muy importante, el hecho de que estemos acostumbrados a una pandemia, y digo porque ya vamos casi para 2 años, no quiere decir que, no es, que se vuelve un tema menor o que no tenemos que cuidarnos, porque ya llevamos un día a día, ¿no? Porque a lo mejor yo cargo mi gel antibacterial, yo cargo mi cubrebocas y bueno, ya me vacuné y entonces quiero seguirme arraigando a mi contexto que fue antes de la pandemia. Y de aquí pasamos a otro punto que es muy importante mencionar. Existen dos escenarios de pandemia y nos hemos dado cuenta que nosotros mismos, el familiar, hasta los mismos abuelitos dentro del centro, pues no tenemos noción de esto. Y hay un escenario antes de pandemia y después de pandemia. Y que tenemos que ser muy claros en que estos dos escenarios pues son muy distintos y que nosotros tenemos que saber contextualizar y posicionarnos en un escenario real, en un escenario presente. ¿Por qué? Y voy a mencionar como algunas variaciones de estos dos escenarios. Uno en un antes de pandemia, pues era esta parte de la libertad social, laboral, personal, de interacción al mundo, ¿no? Esta parte normal. Un escenario o un mundo sin pandemia, porque no la conocíamos, que nos permitía ser autónomos en todo. Otra parte de este escenario antes de pandemia, pues es la parte de la salud mental. ¿Y a qué voy con esto? Esta parte de no sentirte vulnerable a que te puedas enfermar, a que te puedan hospitalizar, y el tema que a lo mejor no es muy normal abordarnos porque siempre estamos a la expectativa de que a mí nunca me va a pasar o solamente lo ves afuera, pues es que seamos vulnerables a nuestra salud, ¿no? A que en algún momento yo me contagie y algo me pase. Antes no teníamos esta noción y es algo nuevo para nosotros, y esto es a nivel mundial, ¿no? La parte pues, de interacción social era fundamental, ¿no? O sea, siempre acostumbrarte a saludar de beso, de mano, esta fraternidad que tiene el mexicano de muy calurosa, de siempre estar como en grupo, pues eso antes era normal, hoy no. Hay un escenario post a la pandemia, que es el nuevo escenario, ¿no? Y es esta parte de lo que no aceptamos como la restricción social. Ojo, que es algo, hay algo que es importante mencionar, no es opcional, y eso creo que ya adentrándonos como a la parte de lo que queremos dar a entender con este tema, es que no estamos hechos como para saber si podemos o queremos estar en este escenario. Debe de haber una aceptación, que este es nuestro nuevo
modus operandi en la vida, ¿no? Acostumbrarnos a la pandemia porque ya no va a cambiar. Se han generado nuevas formas, estrategias, la vacunación, creo que ya estamos acostumbrados a cuidarnos, entre comillas, pero no es opcional. Tenemos que vivir esta pandemia y sobre todo tenemos que tener esta parte de aceptación, ¿no? Hoy las nuevas formas de comunicarse no son las mismas de antes, lo mencionabas tú ahorita, Pedro, esta parte de pues, la costumbre de nosotros esperar que el familiar llegara a la visita. La realidad es que no se puede y no pasa por un tema institucional sin ANCAI, pasa por un tema de nos rigen instituciones del sector salud que nos dicen cómo debemos de llevar a cabo estos protocolos y que desafortunadamente para nuestro giro, pues adaptar a estas nuevas formas nos pega mucho porque no somos una empresa que produzca nada, somos una empresa que tiene el cuidado de adultos mayores y un cuidado integral, no solamente médico, sino integral, cuidar esta parte de sus emociones, de la parte física, de la parte mental, que pues tenemos que tener mucho cuidado, porque al final siempre nosotros lo decimos cuando platicamos con los familiares que van y preguntan, sabemos que nos volvemos como esta segunda familia, ¿no? Y hoy cobra mucho más sentido que antes. ¿Por qué? Porque nos ven más a nosotros, porque interactúan más con nosotros y eso es, nos da un grado de responsabilidad más alto. Pero bueno, volviendo a esta parte, estos dos escenarios existen y tenemos que tener una parte donde tenemos que hacer una introspección y una conciencia de que tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Y ahora bajo a este punto, ¿no? ¿Qué nos permite tener una aceptación de esta pandemia? Una, pues es la disminución a síntomas de ansiedad, a síntomas de depresión, a síntomas de vulnerabilidad emocional, que es muy normal que nos pase. Tampoco es para súper alarmarnos porque nos pase, pero la realidad es que hoy atravesamos este punto. Entonces, la aceptación al contexto que estamos viviendo, aunque no nos guste de cierta manera porque hay una afección emocional, nos hace saber que sí debemos de aceptar y que eso obviamente pues, nos va a dar nuevas puertas y nuevos parámetros de saber cómo la vamos a aceptar y sobre todo qué vamos a realizar, ¿no? Esta parte también de la aceptación de esta pandemia pues nos dará a saber que lo que debemos de hacer antes de sentirnos mal pues es buscar nuevas formas de interacción, preguntar, tener una comunicación y la información efectiva que es muy importante, ¿no? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque pasamos a la otra parte de no aceptación y creo que es algo que nos pasa y que es a lo mejor el tema que enfrentan muchos familiares al paciente que tienen con nosotros, ¿no? La parte de que esta no aceptación, pues obviamente aumenta la ansiedad, aumenta esta parte de sentirnos emocionalmente cansados, tristes, no cómodos con la situación, ¿no? Esta parte de ya no poder relacionarme con mi familia, porque si voy a ver a mi abuelito que está en el centro geriátrico, o a mi esposa o a mi esposo, pues ya no puedo llegar a la hora que quiera, ya no puedo nada más darle de comer yo en la boca, abrazarlos, apapacharlos. Ojo, no estamos diciendo que no se pueda, la parte emocional siempre, siempre va a estar presente, pero tenemos que buscar nuevas formas. Yo siempre le digo al familiar, es muy importante tener presente que nosotros somos un giro o de los giros más vulnerables ante esta pandemia, que es la tercera edad. Creo que fue, y todos nos dimos cuenta que empezando esta pandemia, pues fue el tema más sonado, ¿no? La tercera edad, la gente más contagiada, la tasa de mortalidad más alta, etcétera, ¿no? Y que vuelvo a lo mismo que mencionaba anteriormente, el hecho de que ahora ya sea en poca cantidad o que ya no se vean registros tan grandes de contagios en el adulto mayor, no exime de que no esté pasando, de que no vuelva a pasar, de que no repunte. Entonces, ¿a qué voy con todo este grado de conciencia? Es que sí, desafortunadamente hay métodos, hay formas, pero que no van y no repercuten a un tema emocional, sino repercute a que la primera línea que nosotros cuidamos también como sector salud, como Sinancay, pues es esta parte de la línea médica, de la parte de su estabilidad física, de su estabilidad, el monitoreo diario que tienen médicamente y que obviamente nos preocuparemos por la parte emocional. Obviamente hay factores que no son propios de la pandemia, que no se pueden controlar. Esta parte, pues a lo mejor de un duelo económico, porque perdieron sus trabajos, porque a lo mejor ya vivimos en carne propia lo que es que un familiar, que un conocido, que
etcétera, ya haya tenido un contagio, ya haya fallecido alguien. Entonces, es muy importante. A nivel ya de aceptación de esta pandemia, ¿qué podemos hacer o qué recomendaciones podríamos hacer? Y creo que hay algo muy importante que mencionamos aquí. Siempre que hablamos de haber alguna enfermedad, siempre que hablamos de haber alguien que se cuide en una institución, en un hospital, en un centro geriátrico, lo primero que tomamos en cuenta, y creo que es lo que nos preguntamos y por eso estos espacios, es cómo estará la persona. ¿Se sentirá bien? ¿Estará triste? ¿No estará triste? ¿Porque no lo veo? ¿Porque sí lo veo? Pero hay algo que está oculto dentro de toda esta parte y es cuestionarnos cómo me siento yo, cómo estoy relacionándome en mi mundo día a día para yo saber que sí me siento bien, que yo estoy bien. Pocos lo hacemos, porque nuestra prioridad obviamente es el familiar. Pero si nosotros también estamos teniendo un descontrol emocional, si nosotros también estamos teniendo un bajo rendimiento, si nosotros también nos estamos sintiendo vulnerables, lo que desde la parte psicológica recomendamos para posterior a eso atender este tema en específico de extraño a mi familiar, de esta connotación negativa que nos viene a la mente como abandono, como sufrimiento, como no lo estoy queriendo lo suficiente porque no lo voy a ver o porque no me lo permiten, nos trae este descontrol. Entonces, también hay que ser muy puntuales con nosotros. ¿Cómo como persona yo me estoy atendiendo? Si yo a lo mejor emocionalmente no estoy bien, pues también tengo que atenderlo. Eso me dará el panorama más amplio, me dará más conocimiento de saber qué debo de hacer. Si ya acepté que hay un panorama, un escenario B que a nadie nos gusta, como es la pandemia, bueno, dentro de todo eso que no me gusta, ¿qué opciones tengo? Si es la videollamada, si es una visita esporádica por una cuestión que el servicio médico lo acepte, si es porque, no sé, a lo mejor una llamada, tendremos que aceptar que estas son las nuevas formas de interacción. Como tú decías, Pedro, a lo mejor muchos familiares dirán, bueno, es que entonces voy por él y lo traigo. Es un tema que a lo mejor, pues sí, en el sentido estricto, pues de la solución primaria podría ser esa, pero también tenemos que ser muy claros qué repercusiones tendríamos, ¿no? Y no solamente nosotros, en el familiar, porque aquí sí se vuelve tema principal. Entonces, hay que buscar las alternativas, hay que buscar la comunicación efectiva y la información correcta de lo que está pasando y sobre todo darle un contexto a esta misma información para que mi sentir pueda cambiar un poquito, para que lo que yo tenía como conocimiento de la pandemia, hoy que cambió, bueno, hoy que cambió, ¿qué puedo hacer? Porque también las restricciones se vuelven un poquito más permisibles cuando los escenarios cambian. Entonces, si es ahí donde yo tengo que interactuar, pues busco interactuar en ese escenario. Si sé que el escenario va a cambiar, pues ya tengo el conocimiento de qué formas van a ser las permisibles para yo acercarme al familiar, ¿no? Y que pues también busquen esos espacios donde tú como director, la doctora Vivi como líder médico, yo en el área de capital humano, en la parte psicológica, pues podamos también tener esta escucha, ¿no? A veces el síntoma más grande de lo que sentimos es el familiar. No nos damos cuenta que somos nosotros mismos que también tenemos que atender esta parte y que eso nos dará luz verde y más claridad ante esta situación que estamos viviendo. Ok, fíjense que para ir cerrando nuestra exposición y en su caso cederle la palabra si alguno de ustedes quiere hablar, hemos acordado con el staff médico que en los próximos días seguramente va a cambiar el semáforo federal. Nos estamos rigiendo con base en el semáforo federal en función a algunos indicadores que están teniendo sin dejar de observar el semáforo estatal, que son indicadores parecidos, sin embargo que difieren un poquito. El asunto es que queremos informarles que en los próximos días, al parecer, doctora Vivi va a pasar el semáforo a verde. Me gustaría que nos los explicaras y pues bueno, en ese caso pues vamos a tener la reapertura para las visitas. A nivel epidemiológico, cada 2 semanas están sacando una actualización del semáforo. Entonces, la última actualización fue la del día de hoy, donde todavía estamos en semáforo amarillo. Hay que esperar la nueva actualización. Quizás, si todo sigue con los datos epidemiológicos como hasta el día de hoy,
pudiera ser que estemos en semáforo verde, pero hay que esperar hasta el dictamen de gobierno federal. Si seguimos en amarillo, pues serían las mismas medidas que hemos manejado hasta el día de hoy. Ya en semáforo verde, ya cambiaríamos un poquito la dinámica en cuestión de visitas, por ejemplo. Ujú. Sí, y estaríamos permitiendo visitas. Es importante decirles que, bueno, las visitas estarán restringidas a un familiar por paciente y pues que también es importante que todas las personas que quieran programarse para la visita tendrán que presentar su certificado de vacunación. Esto es importante, ¿sí? Y pues bueno, que en este sentido les agradecemos muchísimo la confianza que han tenido en nosotros y pues bueno, decirles también que pues gracias al trabajo médico y de ustedes, verdaderamente de ustedes, pues no hemos tenido ningún contagio ni nada que lamentar, ¿sí? En nuestra institución. Hemos escuchado por ahí de repente rumores de algunos o noticias de algunos otros asilos, centros geriátricos que han tenido lamentables consecuencias por no cuidarse, pero no nos ha pasado esto a nosotros ni queremos que nos pase. Les seguimos pidiendo su comprensión y apoyo para que esto siga de la misma manera. Entiendo que algunos familiares ya están un tanto desesperados, sin embargo, queremos agradecerles y pedirles que ya al parecer ya es cuestión de tiempo. Y pues bueno, también comentarles que en aquella ocasión cuando abrimos las puertas a nuestra institución con visitas controladas, pues bueno, pues también la experiencia que entendemos, de veras con toda la empatía del mundo, entendemos que se quieran lanzar a abrazarlos y a besarlos con toda la emoción del mundo, porque bueno, pues es nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro esposo, nuestra esposa, y pues bueno, que se lanzaban a abrazarlos, aun cuando pues les pedíamos que no nos tocara. Entonces, pues bueno, eso en un momento determinado puede ser riesgoso y lo entendemos y es como un poquito difícil de controlar. Sin embargo, pues bueno, esta medida seguirá vigente y pues deberemos estar muy al pendiente de esta situación. ¿Sí? Y pues bueno, decirles que pues también han solicitado la salida de algunos pacientes, les tenemos que decir que no y queremos, no sé si ofrecer una disculpa de antemano, pero es una medida que estamos tomando pues por el bien de ustedes, por el bien de su familia, de sus familiares, de nuestros pacientes, pues porque pues aquí por lo menos podemos controlar. Afuera, en la calle, pues la verdad es que no sabemos cómo pueda estar la situación y pues pedirles que no, pues no sacar a nuestros pacientes. No podemos evitar en un momento determinado, si tú me dices, oye, pues es que se ha dado, sí se ha dado, y en un momento determinado, si ustedes dicen, sabes que no importa, yo quiero sacar a mi familiar, bueno, está bien, es bajo su responsabilidad, con una carta responsiva, y finalmente de regreso tendremos que aislar al paciente para evitar cualquier posible contagio, cualquier posible situación de salud. ¿Sí? Y pues bueno, pues sí implica que el pacientito esté aislado y como ustedes lo saben, pues bueno, la socialización es algo importantísimo que a ellos les da pues mucho equilibrio, ¿sí? El hecho de que ellos estén todos los días haciendo sus ejercicios, jugando, teniendo sus actividades muy particulares, pues bueno, les da esa calidad de vida que nosotros queremos. Entonces, no lo vean por favor en una situación de castigo, pero sí es una situación que tenemos que llevar a cabo como protocolo. Primero, como lo decía el licenciado Eduardo, porque tenemos protocolos que nos rigen y estamos constantemente siendo supervisados por parte de la Secretaría de Salud Estatal, el Seguro Social y el INAPAM como institución rectora de los adultos mayores a nivel federal. Entonces, pues les pediríamos su comprensión y apoyo. ¿Sí? Y estas serían las medidas. No sé si ustedes quisieran tocar algún tema, si quisieran comentar algo, si ustedes tuvieran algo que mencionar, con muchísimo gusto los escuchamos. Buenas tardes, Pedro. ¿Me escuchan? Soy María José Camarena. Hola, María José, sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles y pedirles también
por favor no relajen esas medidas. Yo estoy muy contenta de saber que mi papá está sano. Lamentablemente mi papá padece Alzheimer, entonces cuando ustedes me hicieron favor de recibirlo, para mí mi preocupación más grande era esa, ¿no? Que por más que yo le decía, hoy hay que tener cuidado, las medidas de higiene, no hay que quitarnos el cubrebocas, pues al ser un paciente con Alzheimer era muy difícil que lo entendiera. Entonces yo estoy muy tranquila de saber que él está ahí, que está sano. Tengo la certeza de que si él se hubiera quedado acá conmigo, el porcentaje de probabilidades hubiera aumentado enormemente, ¿no? Para que él contagiara la enfermedad. Entonces, yo sé, es muy difícil, a veces uno quisiera verlos, abrazarlos, como bien mencionan, pero prefiero saber que está bien, que está sano y que ya llegará el momento en que podría abrazarlo a arriesgarme ahorita a que él se pudiera enfermar, ¿no? Entonces yo aplaudo y celebro las decisiones que han tomado. Sé que no es por cuestión de ustedes y solamente pues me gustaría pedir que los familiares todos entendiéramos esto, ¿no? Así como yo quiero cuidar a mi papá, sé que todos queremos que nuestro familiar esté bien y de nuevo aplaudo las decisiones que han estado tomando ustedes y siguen contando con todo nuestro apoyo. Ok, muchísimas gracias, María José. Gracias, Pedro. No Ok, sé si yo en mi caso, alguien más quiera dar algo. ¿me escuchan? En nuestro caso, que tenemos a mi mamá ahí con ustedes, yo también, nosotros también celebramos el que la tengan bien atendida porque finalmente desde febrero 24 que está con ustedes, nos logró decir que está bien. Que está bien, que obviamente sí extraña vernos a nosotros, a mis tíos y etcétera, pero reconoció que está a gusto, que está bien. Y eso en cuanto a ella se refiere, y obviamente a nosotros nos da también mucha tranquilidad saberlo. En cuanto a lo de las visitas, sí, nosotros ya estábamos todos programados a ver quién iba primero, quién seguía y tal. Aquí el problema es el certificado de las vacunas, porque en mi caso yo ya tengo las 2 vacunas, pero no ha podido salir el certificado. Entonces, si en determinado momento abrieran las puertas para visita y yo aún no tengo el certificado, pero llevo el comprobante de las 2 vacunas, ¿sería válido o qué? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, normalmente se está pidiendo por todos lados el certificado Ajá. porque es más difícil de falsificar, ¿sí? Ajá, Entonces, sí, sí, en ese sentido, pues bueno, pues ustedes saben que tiene un código QR en sí. donde, pues bueno, ese se baja exclusivamente de internet y pues ese nos permite validar que pues la persona ha sido vacunada. Sí Ajá. entendemos que pues hay situaciones en donde no se están presentando este tipo de permisos, o sea, es decir, de información, porque pues bueno, falta, no Sí. sé, falta alguna situación que en este caso yo le pediría que pues no sea malita, a lo mejor en estos próximos días, pues métase a la página del certificado de COVID, ¿no? Créame que lo checo Sí, prácticamente y diario hay desde que ponerle ahí en ¿no? aclaraciones, ¿sí? Y Sí, ya decir, lo he pedido por teléfono, en aclaraciones, directamente al área de salud y no ha salido. Lo único que por ahí me dijeron, una persona de acá del área de vacunación, me dijo que esto va a tardar mucho. Dice, va a tardar, nada más no pierda sus comprobantes, pero va a tardar en salir el certificado. Entonces, bueno, pues seguiré esperando, ¿verdad? Que salga. sí, mire, yo creo que las relaciones, las buenas relaciones hay que basarlas en la confianza. Y Sí. no es decir, ay, vamos a desconfiar de usted porque a lo mejor usted está falsificando los documentos. Yo no lo vería así, pero sí le quisiera pedir que nos comprendiera que si en un momento determinado relajamos las medidas y decimos, pues bueno, pues sí, vamos a ver, pues ahora sí que, pues por ser por usted, ¿no? No, Entonces no, no, no. estaríamos como rompiendo una regla, entonces si es para uno, Claro, es para otro, y entonces nos vuelve un desorden, ¿sí? claro. Entonces, lo que nosotros originalmente estamos pensando como una buena disciplina, con buen orden,
pues bueno, se nos descompondría y esto, pues bueno, traería, creo, consecuencias que no deseamos, ¿sí? Sí, Entonces, yo le totalmente pediría entendible. encarecidamente que no sea malita, haga todo lo necesario por regularizar su situación y Ujú. que, pues bueno, pues creo que podemos, en un momento determinado, si podemos apoyar en algo, pues lo hacemos con mucho gusto. Sí, ¿Sí? sí, no, yo entiendo perfectamente bien. Y solo Mm. que me ha tardado en salir y ha tardado y bueno, pues seguiré esperando. Sí, pues habrá que insistir. Sí. ¿Sí? Pero en cuanto a la atención de mi mamá, yo estoy bastante tranquila. Qué bueno, qué Ella bueno, finalmente nos dijo que está bien. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Y es que fíjense que estaba leyendo un documento de una neurocientífica que hablaba acerca de algo que se llamaba resonancia emocional. La resonancia emocional decía que pues impactaba directamente en el hipocampo, que es el lugar donde se concentra la memoria, y que la resonancia emocional simplemente era que los pacientes con demencia tienden a recordar lo que tiene más carga emotiva, ¿sí? Y en este caso, algunas situaciones muy desagradables son las que se recuerdan o situaciones muy, muy agradables que también son las que se recuerdan. Puedo no recordar yo la memoria a corto plazo, puedo no recordar pues todos los procesos, los procesos aquí de la corteza prefrontal, la toma de decisiones, etcétera, y más si no estoy poniendo atención. Pero si hay algo que me llena, me gusta, una cosita que me dicen o algo que me espanta, algo que me enoja, que me frustra demasiado, pues bueno, esas son las cosas que se pegan con mayor firmeza en el hipocampo. Y entonces, en este caso, se lo comento porque pues son cosas que también nosotros utilizamos con nuestros pacientitos y que ustedes también pueden utilizar en un momento dado, pues de no preguntarle cosas tan racionales, sino hacer un momento muy agradable para que ellos puedan generar esas conexiones neuronales, ¿no? Y entonces va a tender más a sentirse bien y recordar ciertos detalles. ¿Sí? No sé si alguien más tenga algo que comentar. Ok, si no hay nada más que comentar, les agradecemos muchísimo su presencia y estamos en contacto. Cualquier cosa, por favor, estamos a sus órdenes. El licenciado Eduardo Mendoza Cornish, que es nuestro psicólogo, la doctora Vivi Nieto, que es nuestra líder médico, su servidor Pedro Jaimes, y pues estaremos al pendiente de cualquier cosa que se les ofrezca. Gracias. Gracias. Que Muchas estén gracias. Gracias, hasta luego. hasta pronto. Hasta Bye, luego. bye.